Este capítulo es una presentación del gimnasio Planet Fit, el planeta de la salud, líderes en bienestar. En Instagram, @Planet Fit Spin, Avenida Blandín, Centro Comercial Blandín, La Castellana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Caverna. Hoy encantados de recibir en nuestro espacio a una mujer fabulosa. La conocimos todos como actriz, pero van a ver a lo largo de La Caverna del día de hoy que hace muchísimas más cosas. Estamos hablando de María Alejandra Martín. María Alejandra, hola, qué querido gustazo Carlos. tenerte aquí. Igualmente. Encantado. Espero que para ustedes también sea un gusto, como siempre les digo. Bueno, comenten lo que les guste, lo que no les guste, compártanlo y, bueno, y suscríbanse al canal de YouTube de La Caverna para seguir impulsando esta iniciativa. Mira, feliz, de verdad, encantado de verte. Además, te presento como actriz, pero además uno te vio hace muchos años. Te recuerda en Ifigenia, Claro, te actriz, recuerda Por 40 estas años, calles, 40 40 años ya años siendo actuando. actriz, sí, ¿Y sigues siendo porque actriz? sí, Ok. sí, acabo de terminar 2 películas, un personaje muy pequeño, una Ujú, participación pequeña en una película de una cineasta en Valencia, ujú. en Valencia, su ópera prima. Además me dio mucha alegría porque uno ve el esfuerzo para lograr Claro. las cosas y ella, además, todo lo que se ideó ella escribe también, Ok. entonces era que si premios de los libros, no sé qué, Ujú. hasta micro alianzas con empresas, o sea, una cosa fabulosa que logró ella y además un guión muy chévere, una película de terror, Ok. de género, y yo creo que le quedó increíble, con un elenco joven fabuloso, y bueno, nada, me llamaron para hacer una participación Ujú. y yo gocé un pullero, me Claro. encantó trabajar con ellos, me encantó ir a Valencia y ser parte de ese esfuerzo increíble. También trabajé con un personaje muy chévere en la película de Alfredo Anzola, Ujú. que acabamos de terminar como actriz. Ok. Y bueno, tengo mi proyecto como directora, que tengo alrededor de 2 años trabajando para ¿Y ahí sacarlo estás adelante. dirigiendo? Sí, ¿O escribes dirigiendo. también el guión? Ok. También escribimos el guión a 6 manos con Wow. Telman y Malena. Y bueno, nada, la primera versión, ya después en estas últimas me he fajado yo, pero bueno, es la obra de los tres, ¿no? Claro, claro. Hemos, Pero eso no es muy la difícil, hicimos los tres. escribir crear cualquier tipo de obra artística entre varios. No sé. Bueno, la experiencia, yo no tenía esta experiencia y la tuve y fue absolutamente Ok. fantástica por varias razones. Telman es un maestro de guión y es una Ujú. persona muy respetuosa. Ok. Entonces yo llevo esta idea y entre los tres la desarrollamos. Malena quiso participar y véngase para acá. Y entonces entre los tres el Entren trabajo que era caben 100, una como decía la canción. delicia. Porque por ejemplo, todas las noches a las 7 de la noche nos reuníamos. Y entonces lo que cada cual se le iba ocurriendo con la base, que además salió, fíjate tú, es una idea que partió de un festival de cine de Barquisimeto donde me invitaron y en el marco del festival se hizo una lectura de un colectivo literario Ujú. que se llama SUAS, por eso Ok. el proyecto se llama SUAS se fue la luz. Y ellos, durante el apagón aquel que duró como 7 días en el Sí, interior del país, que fue una cosa espantosa, que en Caracas hubo, pero pero no con la misma como tres dimensión. días, Sí. 4 días, no recuerdo bien, pero fue intenso, ¿no? Pero para ellos fue una cosa larguísima y terrible. Pero entonces mira lo que hicieron, un grupo de amigos abrió un chat de WhatsApp y empezaron a llenarlo de microcuentos. Y no te puedes imaginar lo que son esos microcuentos. Entonces yo salí de ahí con la idea de hacer algo audiovisual con Y eso. han seguido con ese tipo de iniciativas. Ellos siguen, han Ok. publicado como 9 libros. Es Wow. increíble, es una maravilla. Entonces, y además una gente chéverísima. De hecho, el director de este grupo, no sé exactamente cuál es el cargo, Ujú. pero la persona que está como a la cabeza de esto, es el jefe de prensa de la película nuestra, porque, o Ok. sea, claro, y así es una maravilla, una maravilla. Son todos multitasking. Sí, sí, Claro, sí. empiezas como a establecer nexos, cuando empiezas es una belleza el Es que trabajo. a mí me da mucha rabia cuando la gente dice, es que en Venezuela no está pasando nada. ¿Qué? Es que nadie Aquí está hace pasando nada. de todo. Pero tú me No, estás estamos diciendo haciendo, cosas. lo que pasa es que Claro. hacemos con pocos recursos, Mm, hacemos, o sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo logramos hacer? Lo primero es juntándonos con los amigos. Te juntas claro. con los amigos, o sea, yo tengo 40 años trabajando como actriz, desde que tenía 17 años estoy Claro. trabajando como actriz.
¿Tú más o empezaste con menos. qué? ¿Con Con Ifigenia? Ifigenia, sí. Esa Con fue tu Ifigenia de Iván ópera Feo, prima. que mi amado Iván, cónchale. Yo Sí, no les una gran perdono a mis pérdida. amigos cuando se mueren, no se los perdono. No, Qué no te pueden hacer fastidio. eso. No, porque además, ¿sabes? Esas relaciones donde siempre siguen siendo tus maestros Claro, de una manera u otra y te aclaran dudas y más yo entrando como directora, porque ahorita estoy empezando claro. realmente. Yo lo que he hecho son 2 cortometrajes y un teaser y tengo mi proyecto de largo, 2 guiones de largometraje. El primero no encontró salida todavía, Ujú. pero este segundo ha sido una cosa, es que es bellísimo, es una historia increíble. No es, fíjate tú, cuando empecé a darle vuelta a la idea de escribir esta historia, por supuesto coral, como esa experiencia que Sí, tuvo esta gente de Barquisimeto, yo llamo a Telman y le digo, ¿qué te parece esta idea? No sé qué. Pero entonces me empiezo a dar cuenta de que las historias eran demasiado literatura, ok. literatura. Entonces es otro lenguaje. Entonces, no, me di cuenta de que había que hacer algo totalmente nuevo, pero claro, lo que conservo de eso es esa cosa tan venezolana Ujú. de que, por una parte, de una situación de una piedra nace una flor. O sea, de una situación catastrófica, tú echas mano del sentido del humor, de la creatividad, Claro. de la amistad, de la solidaridad, la resiliencia, la templanza del venezolano para hacer las cosas. Del afecto. Es Yo muy creo chévere. que Del tenemos que afecto. Sí, rescatar mucho, hay sí. mucho afecto entre nosotros y eso lo terminas mostrando en ese tipo de Totalmente, cosas, ¿no? No, totalmente. que no me voy a dejar ni me vas a vencer por una situación adversa. Exactamente. La situación adversa no me va a determinar, pues, o Sí, sea, sí. Yo creo que hay mucho, claro. eso es lo que hay debajo Mm, de todas las cosas que estamos haciendo. Es como, ya va, no voy a dejar de hacer ujú, cosas, no me voy a perder la sonrisa, ujú. muérete, que no, no. ¿Y qué disfrutas más en este momento? ¿O te Oye, es que utilizas tu experiencia como actriz, por ejemplo, para es que ponerte en eso, la piel de los otros? lo que pasa es que, claro, la ventaja que me da tener esta experiencia primero, ya va, te voy a decir algo. Rebobinemos. Rebobinemos. En primer lugar, yo llamé a mis amigos, Mm, a mis amigos. O sea, tengo un elenco que es un trabuco de ok. elenco. O sea, te estoy hablando de Emilio Lovera, Dora Mazzone, Amilcar Rivero, Tania Sarabia, Mari Carmen Regueiro, Vermont, un trabuco. O sea, tengo como 10 actores que cada uno es más querido, más conocido, más adorado en este país y en el exterior Ujú, que el otro. Pero yo no los llamé por eso. Yo los llamé porque yo estoy hablando de una cosa entrañable para mí. claro. Y ellos son entrañables para mí. Porque, por ejemplo, Mari Carmen Regueiro, cuando yo empecé en televisión, Mari Ujú, Carmen era una celebridad. ok. Y yo llegué, yo tenía todos los prejuicios del mundo con la televisión, porque no Mm, la conocía, típico. No conoces algo y tienes todos los prejuicios. Entonces yo llegaba y entonces me quedaba dormida detrás de los backings con un libro ujú, y no sé qué. Y resulta que cuando Mari Carmen era la protagonista de una novela donde por fin me dan una oportunidad súper chévere. Todas las oportunidades que me dieron fueron buenas, la sí. verdad. Sería una ingrata si no lo reconozco. Pero en ese momento me dieron un personaje que me entusiasmó un poco más. Pero lo más lindo de todo fue que Mari Carmen, que era una celebridad, Vermont, me recibió como que si yo fuera amiga de ella y hubiéramos estudiado en el colegio. Ok. Y, o sea, una Wow, qué generosa, persona, ¿no? lo apersona. Sí. Todas estas personas, aparte de que son unos genios como actores, son entrañables Ujú, personas ujú. para mí. Y yo estoy hablando de eso en esta película. De eso se Claro. trata esta película, de lo entrañables que somos los venezolanos. Entonces no es por eso que yo los llamé. Mm, Yo los llamé porque, por ejemplo, Emilio Lovera. Emilio Lovera, yo lo adoro, sencillamente. sí. Para mí es un genio y para mí es una persona. Además, fíjate tú, yo quisiera, por ejemplo, trabajar con Emilio, un registro que a lo mejor no es tan frecuente en Emilio. Y Emilio va a gozar un pullero haciendo Claro, esto. claro. Él fue nuestro primer invitado aquí en la caverna. Lo Es un trajimos, genio. abrimos fuego con Emilio y fue un programa Yo soy sensacional, fan de fabuloso. Emilio. Sí, Emilio es un tipo muy claro, inteligente, no sí, solamente uno de los mejores actores de aquí. Entonces, no es para darle un personaje para que me logre una audiencia, es porque yo quiero que haga un personaje ya me lo estoy gozando. claro. Y Amílcar es mi hermano del Mm, alma. De chamos empezamos y teníamos toda una complicidad de amistad.
sea, todos y ¿Y cada por qué uno de tenías ese ellos. prejuicio con la televisión? O sea, no sé, tal vez Bueno, porque venías del teatro, del cine, y porque no me considerabas gusta, la televisión como una cosa menor, no sé. porque no veía tele, o sea, a mí me cuesta mucho, incluso hoy, sí me gusta ver televisión, pero yo no, por ejemplo, me cuesta enganchar con el sitcom, Ok, pero no es que el sitcom sea malo, es que a mí me cuesta enganchar. ok, ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo veo Seinfeld, que sí. muchas personas consideran una genialidad y seguro que lo Mm, es, seguro. Pero a mí, o sea, es la misma cosa repetida, me cuesta. ok. Eh, Me gustaba más la Rochelle, pero además porque los amo y los adoro. Claro. Y yo con Callito Aponte era una persona que, Mermo, para mí era, pero de salir a almorzar, pues él y su esposa, Coromoto. ¿Y has hecho comedia? Yo no sé por qué siempre te Sí, he recuerdo como hecho papeles comedia, pero dramáticos. he hecho comedia, Ok. he hecho comedia, me encanta, Ujú. me encanta. Como espectadora, por ejemplo, hay un tipo de comedia, yo no sé si lo que yo voy a hacer es realmente comedia, porque tal vez es más una película primero coral, ¿no? Ok. Y donde pasan situaciones que pueden ser divertidas, Ujú. ¿no? Y bueno, con un elenco portentoso y situaciones realmente divertidas desde el guión. Y con este elenco sé que puede funcionar, ¿no? Pero tal vez no estamos hablando del slapstick, Ujú. me gusta mucho la comedia física para algunos personajes, por ejemplo, pero no a todos, ¿no? De repente hay otros que se maneja más una cosa como entrañable de relación entre ellos, Ok. que este tiene que ver con este otro y este con este y este alcahuetea al otro, ¿no? Entonces, tal vez no es una puramente comedia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso también es interesante, buscar su propio camino de los proyectos A mí que me quieras encanta hacer. porque, bueno, tú tuviste tu gran momento de gloria en la televisión y ahí te fuiste a estudiar y a empezar Sí. prácticamente de cero, ¿no? Oye, después del éxito que fue una cosa como por estas calles, que fue una bomba Estudiar. atómica, bueno, ahora soy un estudiante más en una escuela de teatro A mí o me de fascina actuación eso. en Nueva A mí York eso y me empezar de fascina. cero otra vez. Y además me pasaban cosas que yo lloraba, todo, o sea, las lágrimas me corrían. De repente, la primera vez que yo llego, lo primero que me dice el profesor es, ah, no, yo hacía todo tipo de cosas. Yo, por ejemplo, primero que era la más vieja de la escuela, Ok. un poco echamos y Y yo, tenías 27 allá años. como, exacto. Era la No, anciana del grupo, un ¿sí? poquito más, tendría 35, Ok, no sé, no me acuerdo ahorita, pero eh, sí, año 98, ¿no? ok. Finales de 98, 99 y me devolví en el 2000 exacto. Este, entonces resulta que me dice, cuando yo hago mi primera escena, tú te tienes que inscribir para no sé qué, tienes que esperar un tiempo. Yo grababa las escenas y estaba prohibido. Yo ponía ¿sabes de esos que tienen el cassette? Tengo todas mis clases grabadas. El casetico así, yo Ah, agarraba y decía, me pondrán presa aquí, pero yo pero hablo inglés Yoga. hasta un punto y yo no voy a perder tiempo aquí. Entonces yo grababa la clase y después la transcribía en la tarde. Entonces todos mis amigos que eran todos chamos y mis amigas, pero vamos a tomarnos una Claro. cerveza aquí. Yo mañana tengo clase con este profesor y en la tarde, de vez en Era cuando la me más sacaban fajada un del miedo, la salón. más fajada, muérete. Me encanta. Ah, no, y el profesor lo que me hizo llorar, que un día me dice, tú has hecho mucha televisión, ¿verdad? O sea, se me notaba por todos lados los vicios de la televisión, por todos lados. Entonces me ayudó mucho, ¿vale? Tener conciencia de eso. Porque tú dices, bueno, la televisión te da muchos recursos, Claro, porque aprendes a defenderte primero, Vermont, sí, te da vicios, pero si lo sabes usar, claro. también es una cosa Porque te da fantástica, mucho porque oficio, te además da tienes que mucho oficio, resolver en muy poco tiempo. Yo recuerdo en los tiempos de te Por da estas mucho calles, nosotros oficio. echábamos bromas con los que estábamos en el observador en aquel Sí. tiempo, que oye, que nos tenían que dar un mérito, porque las noticias que nosotros cubríamos durante el día, 2 días después aparecían Por estas calles, No, y ¿no? la conchupancia entre el elenco. Claro. O sea, nosotros mirábamos, ahí más temprano. Entonces, o sea, llegábamos con los técnicos, mira, Pepón, mamá, hacer todo plano secuencia y déjense de inventar. O sea, y salía buenísimo. Claro. Gladys y yo, y broma, ay, queremos salir a cocinarnos una sopa. Gladys, que es la reina de las sopas, hace unas sopas buenísimas. Entonces, nada, teníamos como Franklin, yo lo amo. Ujú. Franklin estuvo también en Strasbourg, Ok. estudió también en Nueva York. Y él, mira, tan bello, por eso es que yo amo a Franklin y mi familia, tú no sabes cómo mi mamá adora a Franklin,
Franklin agarró, llevó a mi mamá y a mi papá para todos lados, porque yo fajada y tú sabes, así. Me vienen ¿por qué me vienen a visitar? O sea, los amo, pero, Sí, pero no tengo tiempo. yo estoy ocupada, ¿me Claro. entiendes? No, o sea, demasiado obsesiva con eso, ¿no? Y Franklin nos llevaba al parque, a la estatua de Bolívar, Ah, ok. que a mí no me puedes estar poniendo tanto prócer, porque yo no te soy de mucho prócer. Yo no te Eso de la soy- estatua del bronce, no. Puedo adorar, puedo respetar, Claro, puedo pero- reconocer todo lo que tú quieras, pero Ya. Las es estatuas mucho que se para quedan mí, allá. es mucho Y para de mí. esas, digamos, de esas relaciones, a ver, uno piensa que, bueno, si estas personas parecen muy amigas en una película, pero bueno, terminó la temporada de grabación y cada quien por su lado y no se vuelven a Suele ver más pasar nunca. mucho, Hay suele pasar complicidad, se quedan mucha amistades. complicidad. ¿Qué pasa? Yo no soy una persona o sea, yo no soy la primera de la fiesta. A mí me cuesta mucho socializar. O sea, la gente que me oiga esto va a decir que estoy loca y soy una farsante. Porque tú me ves en un estreno y estoy gozando, me veo con Ajá. 80 personas, soy feliz, me abrazo con todo el mundo, veo gente que tengo años que no veo y la disfruto enormemente, pero esa hora o dos que dura ese evento, después necesito irme para mi casa. Ok, ¿Me entiendes? No soy la última que se va a ir. ok. No, No es de ahí una rumba y luego otra, y luego otra no, fiesta y luego un fin de no, semana. O sea, no. Ya yo superé esa etapa. ok, Tuve mi etapa de lunes a lunes, de rumba la tuve. claro. Menos mal que en los momentos donde aguantaba el cuerpo para eso. Ok. Y ahorita Pero toda acabas de mi hablar como si fuera energía- la tía Amelia que tiene 78 años. O sea, cuando tenía No, no edad tengo para tanto eso, ¿qué edad tampoco. tiene? No, pero no para rumba, Ya, no. no para rumba. Además porque tengo proyectos que necesitan mucha energía. Claro. Entonces, toda esa energía creativa y prefiero zumbársela al proyecto, ¿me entiendes? Entonces, siempre estoy haciendo algo. O sea, por ejemplo, las relaciones de trabajo. Ahorita mi hermano no lo sabe, mi hermano Víctor, que es dibujante. Tengo 2 años que no lo veo. No conozco a mi sobrino todavía, Ah, ok. pero lo voy a llamar porque necesito trabajar con él en una cosa. Te tengo un trabajo, Víctor. Y además trabajo divino con él. La vez Ok. que lo hicimos fue fantástico. Pero fíjate tú, no es que no lo quiera, no es pero me cuesta mucho el tema de, Claro. o sea, tengo poco tiempo para todas las cosas que necesito ¿Y las hacer. parejas, María Alejandra? Yo estoy casada, Ok. tengo un esposo que es lo máximo y que nos tenemos una paciencia increíble. Es una pareja extraña, pero tenemos muchos años Ok. juntos. Muchos. Entonces, ¿Muchos de cuántos? algún modo, Porque no, de la tía Amelia otra vez, ¿cuántos años tiene? Muchos. 25. Wow, es un Sí. rato importante. Entonces, con etapas complicadas y Bueno, todo, como en todo el 25 años, mundo. claro, tiene que haber etapas complicadas. Exactamente, etapas bastante Claro. complicadas, pero bueno, ¿Con Jordano cuánto tiempo estuviste casada? con Jordano estuve 10 años, entre Qué- noviazgo Claro, y, claro. sí, y lo que lo adoro. Claro. A Jordano lo quiero mucho, lo Muy quiero querido, mucho. además, Jordano. Ahora, tipazo. y ahora adoro a Yuri también, es Ok. chéverísima la esposa, que es fantástica. Entonces, una vez le dimos una sorpresa a Jordano, por cierto, cuando creo que fueron los 20 años de Strasberg. Hicimos Ok. una reunión por los 20 años de Strasberg, Ok. al grupo de Strasberg, ¿no? Entonces nos reunimos en Nueva York, hicimos un esfuerzo, nos reunimos en el grupo y gozamos un pullero. Ahí sí fue chévere, claro, eso, todos menores que yo, Claro. ¿no? Pero tengo amigas y amigos entrañables de esa etapa. Además que me veían siempre como, me adoraban también, nos queremos mucho a pesar de todo. Y resulta que Yuri me llama, me dice, mira, tú estás en Nueva York, tenemos que darle una sorpresa a Jordano. Y Yuri, qué moderna. Bueno, entonces tú te vienes, Qué vamos, nos vemos francesa. a hacer Piki, no sé qué, y total que nos encontramos en casa de Piki, y fue muy cómico porque yo llego, toco el timbre y subo, y de repente me asomo así, y Jordano lo primero que hizo fue voltear a ver a Yuri. Y yo, no, nosotros nos pusimos de acuerdo, tranquilo. Esto es una encerrona que me lanzaron aquí estas mujeres. Y después él muerto ¿Dónde de está la risa. trampa? Y después él abrazándonos a las dos así, las adoro, no sé Claro. qué. Ay, no, muy cómico. Pero tienes tiempo para dedicar también a las parejas. Me dices que eres como obsesiva Sí. con los trabajos y las cosas. Sí,
sí, pero como soy muy obsesiva con el trabajo, a mí me pasa algo terrible, que si yo empiezo algo, es como cuando sacas un hilo de algún lado, tienes que Tienes que seguir y seguir. Es horrible. Por eso yo le tengo pánico a escribir, por eso. Porque escribir, fíjate tú, yo no sabía escribir absolutamente nada. Y de repente, yo llamé a Telman como, no, primero a Carmen Larroche. Ok. O sea, y por casualidad además, porque me encontré acá, empecé a escribir, un día me senté y escribí la historia de mi primer guión, que salió de arriba abajo, porque salió de una cosa que me pasó, que me dejó muy descolocada. Entonces yo llegué a mi casa y ¡ra! Escribí aquello de un guamazo y es interesantísimo, pero es una historia muy complicada de hacer en este momento, Ok. porque además tiene una cosa de una musicóloga y que tiene, ¿sabes?, de unas iglesias, de una cosa donde encuentran una cuestión, una cosa complicada en dirección de arte y de investigación, una cosa bastante interesante. Incluso nos ganamos con el guión el guión ganó en Bolivia Lab, quedó en Bolivia Lab seleccionado, que es una cosa que yo lancé como, A ¿sabes?, ver qué como pasa. tratando de buscar recursos, o sea, no se imaginan la cantidad de cosas que uno trata de hacer para lograr recursos y lograr alianzas para que los proyectos terminen de hacerse, ¿no? Y en eso se me fueron como 5 años, ¿ah? No Wow. creas que... Y con este ya llevo 2 años, pero este tiene mucha mayor. Tú sabes, cuando las cosas se van dando, se van dando. Y entonces hay gente que, primero todo el elenco me dijo que sí y adoró el proyecto. Después ya tenemos algunas alianzas, ¿no? Con toda la complicación coyuntural del SENAC, ¿no? Que no sabemos ahorita qué está pasando ni Sí. qué va a pasar. Pero igual es nuestro SENAC. Claro. O sea, apostamos a que funcione y a que siga, porque ese es el ente que debe apoyar a los cineastas de claro. Venezuela e incluso a los que están fuera. Pero venezolanos que hacemos cine, ¿no? Entonces sí, yo apuesto que SENAC me apoya y de hecho SENAC nos dio desarrollo de proyectos, lo que nos permitió ir a rodar a Barquisimeto un teaser de 5 minutos que se los voy a pasar, Ok. está muy chévere. Y además que nos demostró esa hechura de ese teaser que sí se puede hacer. Es más costoso rodar en el interior. Entonces, bueno, ahora nos hemos replanteado un poco y hacer alguna parte en Caracas por la viabilidad del presupuesto, obviamente, ¿no? Siempre tienes que ir como que, ya va, e incluso de maneras creativas tú puedes. Yo quisiera tener de repente unos efectos especiales como los que tiene Spielberg, pero no tengo los recursos de Spielberg, entonces tengo una creatividad increíble y tengo gente increíble. Compensa de alguna manera con Y creatividad además la puede ser falta de incluso recursos. bellísimo, Claro. puede ser más bonito incluso, no que lo de Spielberg, digamos, no importa, pero puede ser una vía. De alguna manera la dificultad evidentemente tiene, te hace sacar sí, y pueden ser cosas sí. mucho más ¿Sueles echar mano a la hora de escribir, por ejemplo, de historias personales o es pura ficción o No, cuentos de pero es que otro? toda la ficción viene de cosas personales. Ok. Toda la ficción. O sea, yo veo Suaz y yo me veo a mí montada en una mata de mango de niña. Yo era un demonio, como la niñita de la cuestión en la película. O sea, yo tenía una carita así, todos, ay, la flaca, que me decían la flaca, tan linda. Y mi hermana era como más verdadera. Y yo era así como, ay, qué buena es. ¿Qué? Buena. Era un monstruo. Era tirar la piedra y Nos esconde la decían los mano. monstruos apocalípticos. Te lo juro, a mi primo Hugo Miguel, a María Eugenia, mi hermana, y a mí nos decían los monstruos apocalípticos. Éramos un horror. Y bueno, pero ¿Y cómo chévere, era tu niña. infancia? ¿Cómo era la...? Maravillosa, maravillosa, maravillosa. Ah, pero, tu papá político, ¿tu mamá qué hacía? Mi mamá también, mi Ok, mamá es una sí. tipa fantástica, mi Ok. mamá, bueno, ahorita, nada más este año, la han premiado le dieron los 300 años de la Universidad Central, Ok. le dieron profesora honoraria, o sea, y le fue la más votada dentro de los profesores orgullo. honorarios. Con el poeta Cadenas le dieron Imagínate tú. el premio de los 300 años de la Universidad Central, o sea, mi mamá es un portento. Mi mamá es Una fuerza de la increíble. naturaleza. Sí, mi mamá es telúrica. Y el hecho de sólida. tú haber sido hija de Américo Martín, ¿abre puertas, cierra puertas?
O no se notaba, no sé. Ye- La gente se enteraba ¿Qué después. pasa? Acuérdate que cuando mi papá médico, yo tuve mucha suerte. Yo soy muy sortaria. Yo soy muy sortaria. He sido siempre. O sea, pero creo que es porque uno también empuja eso. Porque tú ves las cosas de una manera o de otra. ¿Me entiendes? Y a veces lo tienes todo y te sigues quejando. Entonces yo no soy así. Yo soy más bien hacia el lado optimista. Ok. Y veo las cosas como oportunidades y veo las dificultades como cosas caminos. Entonces, eso eso es una suerte en la vida, tener esa actitud frente a la vida. Entonces, ¿qué pasa? Yo tuve dos papás, porque tuve mi papá Héctor Silva Michelena, que fue el padre que me crió, Ok. y además el padre más amoroso de la tierra, y tuve a mi papá Américo, que estaba preso en el cuartel San Carlos, pero con quien después de grande desarrollé una relación tan insólitamente maravillosa, y eran referentes para mí. O sea, por ejemplo, yo con el primer guión, yo llamaba a mi papá, mira, en el Perú, ¿qué pasó? Y el tema político, dime no sé qué cuánto. Entonces o sea, eran personas que para mí siempre fueron una base Claro. Y una referencia, guía, imagino. No una era referencia leerlo en absoluta. un libro de historia. No, 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 Es no, no. contado por el protagonista que vivió y que le pone mucho más Y sazón. además unos protagonistas que eran divinos. Ujú. O sea, la gente más divertida. Yo le decía a mi papá médico que era ¿cómo es que era? El actor este que hacía películas, que se montaba en el barco y corría para el otro lado. Ahorita recuerdo. Ok. Un Buster Keaton, no Que sé. personaje, no era Buster Keaton, que lo amo y además que es un referente para mi película Ok. con el personaje de Charlie Mata. Sí, porque ahí hay dos o tres personajes dentro de la película que tienen una cosa física que sería buenísimo lograr, ¿no? No es, como te digo, no es exactamente comedia como del cine mudo, pero tiene Tiene está un muy guiño apoyada ahí en ya. esa. Me gustaría que lográramos mucho de eso, Y ¿no? cuando tú empezaste en este mundo, ¿tu papá qué te dijeron? ¿Les gustaba? Nada. Mi papá y mi mamá son personas Encantados. demasiado brillantes para Ok, estarse metiendo en lo que ok. yo decida que Bueno, pero quiera a lo mejor hacer. vienen no sé, si en tu familia no había No, como no, a actores ellos o tal, y les yo te encanta el mando tú en teatro. esa. Mi Ok, papá era gran conocedor del ok, teatro, gran ok. conocedor. Tú me preguntabas de los prejuicios de la televisión. Sí, Yo los tenía y ellos no los tenían. ¿Me entiendes lo que te ok, digo? Nunca, ok. nunca. Mis padres nunca tuvieron esos prejuicios, demasiado inteligentes los Ujú. tres. Mi mamá y mi papá y mi mamá. ¿Qué pasa? Yo era muy chama, no enganchaba con novelas, yo no veía novelas, yo no veía. De repente veía, me gustaba cine mexicano. Veía en las Ok. tardes cine mexicano. O veía la de las 12 de la noche de Señor Cine, me Claro, encantaba. claro. Y veía comedias, veía todo, me encantaba todo. El otro día tuvimos aquí a Rodolfo Izaguirre. Yo le recordaba que Eso es lo más uno aprendió a amado. amar el cine con Claro, la Cinemateca claro, del Aire. No, totalmente. los análisis que hacía, las películas y tal. Bueno, yo en una época de infancia fui muy amiga de Boris, porque Ok. Boris y yo estudiábamos en el Monte Carmelo. Mm, Boris es un poquito menor que yo, un año menor que yo, y a él lo subieron de grado ok, en un momento. Y él era, bueno, ¿sabes cómo era Boris? El infante terrible, claro. que de repente decía escandalizar. Era muy lindo. Provocador. Nos íbamos a la playa, por ejemplo, Claro. en camionetica, Mm. y nos íbamos con nuestra toalla y no sé qué, y él se guindaba su toalla gigantesca aquí Como y se Carmen ponía sus Miranda. lentes negros y decía, no pueden saber que Greta Garbo está en Michael El otro día tuvimos aquí del Monte Carmelo a Elías. a Elías Tan Crespi, bello. lo tuvimos aquí también Bueno, sentado en esa misma silla. Elías, yo prácticamente toda mi infancia en Caracas, porque yo Ujú. viví una etapa en Maracay, otra en Senegal, pero básicamente en En Caracas. Senegal. Sí, bueno, 9 meses vivimos Ok. allá. Yo cumplí los 7 años en Senegal, porque Ay, mi pero mamá qué y mi aventura. papá mi papá Héctor, Ajá. mi papá fue contratado por una universidad en Senegal y tal, y entonces total que fuimos nosotras, María Eugenia y yo con mi abuela. Fuimos 9 meses, nos quedamos allá 9 meses, pero cuando se vino mi abuela, nos vinimos nosotros con ella a Maracay. Y por Ok. eso pasé unos años en Maracay. Entonces, claro, yo digo, esos monstruos terribles. O sea, es que no, era un horror. Era un horror, yo no sé cómo nos Y a aguantaban. Elías lo conocía de esa época también, Elías Crespi. Ah, no, jugábamos quemado en el estacionamiento del edificio, que por cierto, Aquilino Ujú. vivía también en el Aquilino piso José 1, Mata, sí. Aquilino José Mata, que lo amo, por supuesto, o sea, Aquilino Era es fabuloso. lo máximo.
Y Aquilino, bueno, claro, se tuvo que calar ese calamar de esos mostricos abajo, gritándole, pero es que era, mira, este era el apartamento de Aquilino y nosotros jugábamos abajo. Yo decía, gritando, corriendo, zumbando pelotas, o sea, éramos unos demonios. Pero bueno, nada, pero demonios con buen corazón, ¿sabes? No éramos, o sea, No hacían maldades, hacían no travesuras. eran tremenduras de, pero hacíamos cosas horribles, como por ejemplo, uno de los niños tenía, esto que les voy a decir es horrible, ¿ok? A ver. Es horrible. Pero por eso yo cuando No lo oigo intenten en esas casa. cosas políticamente correctas, yo digo, bueno, a mí me hubieran puesto en el paredón de niña. O sea, teníamos un amigo, Winier, pero además lo amábamos y él era el primero que le encantaba esa broma. Nos robábamos los libros de mi mamá y los vendíamos en la puerta. O sea, eso era una cosa espantosa. Y poníamos a Winier, que tenía una pierna más gorda que la otra, ¿no? Un defecto, Pero ¿no? jugábamos igual. O sea, no nos importaba para nada, pues. Pero entonces lo poníamos a pedir. A mendigar. Horrible, no es gracioso, es un espanto, es un horror. Y él feliz, que era lo peor. O sea, era cómplice de eso. Claro. Entonces éramos como unos niños tremendos. Éramos, pero de esa cosa... nos robábamos los dulces en la panadería. Ay, no, era un horror. Éramos indomables. ¿Y en qué momento te domaste? ¿O no? ¿O te sigues siendo indomable? No, sí, no. Puede ser indomable. No, yo soy muy respetuosa de las leyes y de las cosas. Es más, una cosa que, por ejemplo, me he vuelto un poco obsesiva con el tema de la gente. Aquí han agarrado una costumbre que es que cada vez que compran una casa, tumban todos los árboles y se hacen un búnker. Entonces yo digo, mira, muy bien que tengas recursos para comprarte tu casa, te lo aplaudo, te felicito y no te tengo ninguna envidia por eso. Ahora, tú te mudas para una urbanización arbolada, ¿por qué vas a destruir los árboles, pana? Sí. ¿Y por qué no hay o sea, ¿por qué la gente que debe proteger eso como no una la ordenanza, protege? una cosa así. No hay, hay ordenanzas, pero Claro, no se pero, cumplen. claro. Mira, yo estuve peleando por chat privado, por donde les encanta promocionarse, no voy a nombrar a nadie. ¿Cómo Pero les estamos encanta entendiendo promocionarse? todos. Pero ahí desaparecieron totalmente. Hasta que tumbaron el árbol. Un árbol que era, es un crimen, ¿me entiendes? Yo me paraba en la puerta, o sea, a mí no me podían agarrar porque yo estaba indignada de tal manera que no me podían, o sea, yo no podía controlar la ira que me dio que tumbaran ese árbol. Y están obligados a sembrar 8 por cada uno que tumben, por lo menos siembra. Y yo le decía, ¿dónde están? Hasta el sol de hoy nadie me responde, ¿me entiendes? Incluso me fueron a llevar un árbol a mí. Le decía, ¿para qué me estás trayendo este árbol a mí? ¿Para callarme la boca? O sea, eso es lo que más rabia me daba. ¿Has participado en política en alguna oportunidad? Y estoy feliz porque está de lo más bonito. ¿Y has participado en política? Con toda esa... Yo no, es que no, vale. No sientes que por ahí es el camino. Yo no, ese no es mi área. Ese no es mi área. Obvio, la política es todo. Sí. Y todos tenemos que ver con la política porque somos ciudadanos. Somos personas que vivimos en un lugar. No podemos ser, o sea, flipper. Yo en el agua, no, yo no soy flipper. Uno vive y sabe cómo es todo. Mira, ahora que estaba hablando de lo políticamente correcto y la participación política, en estos días se remoto a nivel de redes sociales, porque había gente que mandaba a votar, otros le contestaban que no hay que mandar a votar. Yo estoy indignada porque resulta que yo me encuentro a Haroldo, que es mi hermano. O sea, yo trabajé por esta calle con Haroldo. Ah, ustedes eran los protagonistas. Espérate, yo no voté y yo no invité a votar, pero Haroldo es mi hermano y eso es inamovible. Como no todos, porque hay unos con los que tengo más relación con otros. Lógico. Pero ahí está Iván Tamayo, ahí está Tania Sarabia, que el que respeta a Tania Sarabia para mí es un cretino, sea quien sea, perdóname. Porque Tania Sarabia es una institución a la que se le debe respeto en este país, mucho más que a todos los políticos y que a todo el mundo. Es una señora actriz, ¿me entiendes? Entonces llego yo, veo a Haroldo, coincidimos en el rodaje de Alfredo Anzola, por cierto, que él hizo un personaje. Entonces yo feliz, tenía tiempo que no veía a Haroldo. A mí qué me importa si él llama a votar. Allá es su opinión, que haga lo que le dé la gana. Yo no tengo por qué estarlo persiguiendo y mucho menos a mis amigos. Entonces me empezaron a insultar a mí. Digo, mira, primero muerta, si hay algo que yo no voy a hacer en mi vida y no esperen de mí que lo haga, es que yo voy a tumbar una foto porque a alguien le molestó. Que vayan y o sea, respondí 5 y dije, ay ya,
Que digan lo Sí. que les dé la gana. Claro. O sea, la gente tiene que tener un poquito más de perspectiva y de respeto Y de por los personalidad, demás, además, ¿vale? bueno, yo hago lo que ¿Qué me es dé la eso? gana y ya está, ¿no? Y además hay como una furia loca Mm. que pierden totalmente la perspectiva. Todos sabemos lo que está pasando aquí Ujú. y todos tenemos nuestra opinión. Hay circunstancias que nos obligan a callar, a Ujú. hacer ciertas cosas, pero no a hacer otras. Hay otras que no nos obligan a Claro. hacerlas. Nadie nos obliga a hacer ciertas Pero es que cosas. mucho el criterio, Pero es que los cónchale, artistas o no sea, deben fijar posición política, o los deportistas no deben no, fijar yo no creo en posición eso. política. Yo no creo en eso. Ok. Aquí no podemos fijar Mm. posición política, que es muy distinto. Ok. Aquí no podemos fijar Mm. posición política. No es que no debemos, es que no podemos. Mm. ¿Me Pero entiendes? tu opinión la Oh, tienes y la absolutamente, y la he expresas tenido cada vez que siempre. puedas. La he tenido siempre. Quien se asoma por ahí la puede ver claramente. Mm. Yo no, y no echo para atrás. Yo no borro tweets ni hago esas bromas, a menos que sea una cara de alguien que me choca demasiado, entonces ahí Ok. sí la borro. Ok. ¿Me entiendes? Pero yo no me desdigo. A ver, de alguna manera yo ¿Me tengo derecho entiendes? a entrar en un momento determinado en contradicción. Absolutamente. Yo tenía una opinión hace 12 años y ahora tengo Exactamente, otras. Ay, ¿por qué no? O sea, exactamente. ¿no? Y es demasiado infantil. Ahora esa broma tan kosher, tan antiséptica, que tú no puedes decir nada porque el otro Tan se gluten ofende. free. Por favor, déjenme en paz. O sea, no. Y eso en algún momento te ha generado, ahora que estás en un proyecto buscando recursos y tal, ¿te ha hecho ruido en algún momento? Mira, no, porque yo como creadora, sencillamente, yo tengo un rechazo. O sea, mi vía de lo que yo busco contar no tiene que ver con esa parte de este país, no Mm. tiene que ver. Yo quiero hablar de lo que sí me conecta, de mi abuela Ok. Carmen y el patio de Maracay, de mis amigos, de lo preciosos que somos los venezolanos, y siento que además es una necesidad de hacerlo en este momento, Ujú. porque sí somos una maravilla, muchos de nosotros, y tenemos además una forma de ser preciosa, y tenemos una apertura. No somos el Tren de Aragua, pana. Así No es, lo somos. Entonces me da absolutamente. demasiado. E incluso Aragua es una belleza. Sí, señor. ¿Me entiendes? O sea, yo viví en Maracay un montón de Que le hayan años. achacado ese estado Entonces, no, ¿me completo, entiendes? No esa puede banda de ser. delincuentes, ¿no? Ahora tenemos el San Benito ese, como que si todos fuéramos eso. Y Sí. no es verdad. No es verdad. O sea, ¿cómo te digo? Esa no es lo que yo quiero retratar. A mí no me interesa la historia de ellos. A mí me interesa la historia de mi abuela Carmen. Me Ujú. interesa la historia de mis amigos. Me interesa esa cosa de que yo alcahueteo a esto porque es mi amigo, de nosotros de niños, de cómo recibíamos aquí, de los chalequeadores que Sí. siempre fuimos, pero a la vez tan preciosos y tan amorosos. De que siempre hemos cumplido la doble función, los venezolanos, Ujú. de amigos y enemigos al mismo Ujú. tiempo. Teníamos el Porto, es el Porto, pero Sí, lo sí, sí. amamos. Es nuestro Porto y nosotros Y podemos ponías al decir pana que tenía la pierna. a Winier. Ah, Ahora, el que se meta con Winier, ay papá, ¿me entiendes? Yo me meto con Winier como Winier se mete con Winier, ¿me entiendes? Y que él me autorizaba tácitamente a que yo me metiera con él y no había ningún Y en un momento problema. determinado te chalequeaban a ti y bueno, Pero aguantabas el absolutamente, chaparrón y seguíamos para adelante, absolutamente. claro, en algún momento. O sea, Alguna toda broma la vida. pesada te hicieron a ti también. Absolutamente. Claro. Y además pasamos por cosas difíciles siempre. Todo el mundo ha pasado por cosas difíciles Claro. en este país. Mm. Por ejemplo, a mí me pasa, fíjate, hay mucha gente que habla de... ¿Estoy hablando demasiado? No, yo estoy encantado. Para eso te trajimos, para hablar. No, pero fíjate, por ejemplo, mi mamá que de repente dice, ay, que se ha ido tanta gente, mis nietos, que entonces mis bisnietos no los veo. Que yo digo, mira, no podemos irnos por ese lado, pana. No. O sea, en otros tiempos hubo gente que tuvo que abandonar su país y se vino para acá y los recibimos con Ujú. todo el amor, porque había una guerra, ¿me entiendes? Entonces, nos toca estar separados, lo que es que ver cómo aprendemos de eso y cómo podemos no gastar nuestra vida en quejarnos, porque ahí sí es que si nosotros perdemos la vida en la queja y en la amargura, ahí sí estamos perdiendo la vida. O sea, yo tengo que Ahí ganan los encontrar, malos. ahí ganan los malos. Yo tengo que encontrar la manera de entender que, ok, me toca esto y no todo tiene que ser malo, no todo es malo. No. Aquí queda demasiada gente fantástica, están ustedes que son preciosos y que han seguido trabajando, y como ustedes, mucha gente de la prensa, periodistas, que bueno, tratan de hacerle en la medida de las posibilidades. Claro.
¿me entiendes? O sea, sincericidios y suicidios, ¿para qué? ¿Me entiendes? No tiene ningún sentido esa broma. Entonces, cuando yo a veces me pregunto si realmente esas críticas, por ejemplo, a Haroldo y a esta gente que votó, vienen de donde dicen venir. A mí me parece muy raro y muy sospechoso, porque digo, ya va, ¿cómo es posible que alguien ignore una trayectoria como la de Haroldo Betancourt por un comentario que hace en un momento? Que estemos de acuerdo o no con ese comentario y que pensemos que sea, incluso yo puedo pensar en mi cabeza lo que yo quiera sobre ese comentario, pero yo no voy a dejar de querer a Haroldo y respetarlo por eso. Entonces, cuando yo veo tal cosa tan amarga, tan terrible de queja, para mí obedece a dos cosas, o que no son quien dicen ser, o que eso viene de una matriz de otro lado, o que el grado de amargura que tienen por las decisiones que tomaron es demasiado grande y tienen que analizarse y tienen que Sí. buscar la manera de por lo menos respetar a los que piensan distinto, pana. Más nada. Mira, a mí me encanta también que tú estás muy vinculada con gente joven, con muchachos, que los estás formando, que los estás impulsando, que los estás empujando a hacer cosas. El Sí, tema de la yo amo la- educación, por ejemplo, de la formación, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, me invitaron la gente de la Escuela Nacional de Cine a dictar un taller y yo aprovecho esas oportunidades para también ir pulsando porque me fascina, muérete que me fascina. ¿Qué pasa? Yo tengo mis proyectos Mm, que requieren mucha energía y mucho tiempo. Entonces, para mí, o sea, y lo digo por experiencia, cuando he estudiado, no solo en Strasberg, aquí en ujú, Venezuela muchas veces con el viejo Llené, mm. con Juan Carlos, o sea, con Juan Carlos Llené, Sí. con Verónica Odó, Ah, qué con maravilla. Enrique Porte, que fue mi Claro. maestro. O sea, eso no duró 2 días, eso no son 12 sesiones, eso fue años de trabajo, fueron varios talleres, o sea, no toma un día entender lo que es la actuación, no lo toma. Eso te tiene que traspasar de alguna manera y para que te traspase tú necesitas tiempo. Yo misma, después de haber hecho por estas calles, llego a Strasberg y yo los primeros 3 meses sencillamente no entendí nada. O Ok. sea, y eso que yo tenía un mojote de años trabajando como Sí. actriz. Y había hecho cine, teatro, televisión, comerciales, Pero era radio. otra cosa, era otro lenguaje, era Claro. otra. Y yo, pero tú necesitas digerir esa información porque tampoco explicada teóricamente se Claro. entiende. Tú la tienes que vivir. Entonces, a mí me pasa que me cuesta mucho una cosa que no tenga esa continuidad. Entonces, por eso tampoco me gusta comprometerme. O sea, entonces busco la manera de que sea de pronto, bueno, una experiencia diferente. La experiencia fue fabulosa Sí. y hay planes de continuidad de esas cosas, ¿no? Pero sí, haciéndolo con... Y a mí me da mucha vuelta en la Mm, cabeza de qué manera de verdad puede ser útil Claro, la experiencia que uno tiene, pero que sea útil de verdad, claro. ¿me entiendes? No, no una cosa hecha a la ligera. ¿Para cuándo están listos estos proyectos? Bueno, estamos buscando recursos, estamos Ok. buscando alianzas, es un proyecto que tiene muchas posibilidades de inclusión de marcas, Ok. y además de una manera súper orgánica, porque hay un jugador hay un actor un personaje que juega, hay una cosa aspiracional Ok. del juego desde una perspectiva aspiracional, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una repostera y además con actores sublimes de este Claro. país, pues. Por Está ejemplo, del Mari lado de la Carmen, que es una empresa, repostera. los ves motivados a apoyar Sí, ese tipo de sí, iniciativas. Qué bueno. sí. Y además desde el emprendimiento, ¿sabes? Porque lo que hemos buscado también son empresas que tengan un poco la misma filosofía de la película en Mm, cuanto al valor hacia el venezolano, ¿no? Ok. Hacia esa cosa que nos importa y que no buscarla solo por el dinero, así como los actores no solo por su fama, Sí, sí. sino también que tengan la filosofía de la película, que hablemos el mismo idioma, que estamos contando algo que es muy bello y que en positivo, sin darnos las de flipper, ¿no? Ujú, ujú. Porque además ocurre un evento que no es cómodo, que es un apagón, pero no visto ni para conseguir culpables, ni para, aunque hay un evento que genera ese apagón que es muy Ok. divertido, ¿no? Pero, pero va más allá de eso, va más bien de cómo nos unimos para defendernos de las cosas que nos pasan. Mira, no lo he visto, pero te auguro La vas a amar. el mayor de los éxitos, Alejandro. Estoy seguro va a ser así.
Se nos fue el Gracias, tiempo. querido. Oye, Qué vale, no sabrosa debí hablar. conversación, qué rica charla contigo y conocer de todo, no solamente de tus proyectos, sino de tu manera de ver y de tu manera de pensar y de entender el hecho actoral y el hecho artístico. Gracias, querido. Bueno, Feliz de que sabes hayas que yo estado con nosotros. los admiro Esta mucho. casa es tuya, esta caverna está abierta siempre para ti y para todos los que son como tú. Gracias, Un millón de gracias, gracias un por millón habernos de gracias. acompañado. Y gracias a ustedes también por haber estado aquí con nosotros. Nos vemos en un nuevo episodio de La Caverna.